Vamos a seguir con la serie de los atributos de Dios. Cantamos varios. Ante el trono celestial hablamos de su misericordia, de su gracia. Hemos hablado de que Dios es más grande de lo que me imagino. Y la manera que nosotros aprendemos quién es Dios, nuestra vida de santidad va a crecer y nuestra pecaminosidad vamos a ir venciendo muchas cosas que antes no vencíamos. Y ahí vemos la importancia. Hoy vamos a hablar del Dios justo, ¿verdad? Mucha gente hoy día, ese atributo de Dios no les agrada que Dios sea justo. ¿Cuál crees tú que es el primer atributo que a la gente le gusta? ¿Ah? Es que Dios es amor. ¿Ok? Pero no puede haber un Dios de amor sin su justicia. Así que la última vez que hablamos, estuvimos en el Salmo 73, fue el mes pasado. Y recuerdan que estuvimos en el Salmo 73, donde Asaf había dicho que casi resbalaba al ver cómo los malos prosperan, hasta que él dice, entrando en el templo del Señor, él se dio cuenta cuál era el final de ellos y la bendición que tenía tener su Dios. Y pudimos aprender que si Dios es bueno, todo lo que sale de él es bueno. Y lo que vive en sus hijos es bueno. Así que podemos seguir confiando en un Dios que es bueno. Hermano, ¿creen ustedes que cuando venga algo de nuestras vidas podrá ser algo malo de parte de Dios? Y pudimos estar todo el Salmo 73 y aprendimos que los creyentes no deberíamos dudar de la bondad de Dios. No deberíamos dudar de esa bondad. ¿De acuerdo? Así que habiendo hecho este pequeño resumen, ¿verdad? Este pequeño review del mes pasado, hay una pregunta que todo el mundo se hace. Si Dios es bueno y todo lo que sale es bondad, ¿podemos seguir pensando, hermanas y hermanos, que vamos a recibir castigo de Él cuando el cristiano vive algo es castigo? ¿Sabe qué? No, porque si tú eres hija o hijo de Dios, todo lo que viene de tu parte es bueno. Bueno, cuando utilizamos las circunstancias de nuestras vidas para medir la bondad de Dios, vamos a caer. Si yo me pongo a mirar cómo está la cosa vivida hoy ahorita, comparándome hasta con familiares, posiblemente me deprima. Pero si yo miro con aquel que me dio la vida eterna, con aquel que me ha amado, con la presencia de Dios tan hermosa, ¿verdad? Voy a experimentar esa bondad en mi vida y voy a sentirme satisfecho. Así que lo más importante para nosotros es buscar la comunión con Dios. Es que en medio de las pruebas que nos hacen tambalear, vayamos a Dios, vayamos a su palabra y vamos a ver cómo es el regocijo en nuestras vidas. Y podemos ver lo que vivieron varios de las personas en la Biblia que estaban en cárcel cantando, estaban siendo apedreados y veían la gloria de Dios. Y eso no es exclusivo para ellos. Ellos no estaban viviendo una situación diferente. Ellos estaban en la presencia de Dios. Así que les voy a hacer una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes en el juicio divino? No me respondan. ¿O creen ustedes que Dios es un juez? Saben, muchos no creen que Dios sea un juez. Lo ven como un padre amoroso, ¿verdad? Que Él es sensible a nuestras debilidades y no dice nada. Lo ven como un amigo, lo ven como alguien que provee, lo ven como un ayudador, lo ven tantas cosas, pero cuando hablamos que Dios es un juez, ellos ¿qué hacen? O muchos rechazan, repelen, ¿verdad? Y dicen que es una mentira, que Dios no puede ser juez. Pero imagínense ustedes que estuviéramos delante de Adolfo Hitler. Estuviéramos delante de otro Hitler y él lo consiguen, ¿verdad? Estaba escondido, lo consiguen y lo llevan a juicio, a Adolfo Hitler. Y una vez capturado, estuvieron tantas cosas que hizo, que estuvieron 9 horas leyéndole los cargos. Y después que le leen los cargos, dice, bueno, este mató millones de personas, el juez dice, veo que te has arrepentido. Golpeó el martillo y le dijo, ¿sabe qué? Inocente. ¿Qué pensarían ustedes de eso? ¿Ah? ¿Qué sentiría? ¿No estarías indignado o indignada ante tal semejante escenario de ver a alguien que es culpable y es declarado libre? ¿Saben que nosotros nos sentimos así porque todos en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos un sentido de justicia? Como imagen de Dios, nosotros nos gusta que se haga la justicia y nos indignamos cuando no se hace justicia, a menos que sea contra mí, que no se haga justicia contra mí, pero eso es un chiste, pero nosotros creemos que se haga justicia porque venimos de un Padre que es justo. Así que nos hemos dado una hojita con los puntos. El primer punto es Dios es justo. Y si vamos al Salmo 7:9 dice, parte B nos habla de que Dios es justo. Y la palabra justo significa algo que es recto, excelente, íntegro. Así que es algo que Él, no es algo que Él hace. El interior de Dios es justicia. Es algo que Él es.
¿verdad? Recuerde que sus atributos es parte que Él, no es algo que Él hace. Dios es absolutamente y perfectamente justo y Él actúa con consistencia a eso. Cuando un Dios justo, un Dios que es justo, actúa, ¿cómo debe actuar? Con justicia. Y saben que Él nunca puede hacer lo injusto. Cuando Dios hace lo injusto, dejaría de ser Dios. Te estaría negando su constitución, su naturaleza, cuando Él hace algo que es no correcto o cuando Él permite lo no correcto, de acuerdo a su, ¿verdad? Declarando eso inocentes. Así que la justicia de Dios es un atributo divino que Dios garantiza la rectitud, la excelencia moral, también es un don, porque no solamente está Él como justicia, sino que vamos a ver más adelante qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios también es un regalo que se nos ha hecho a nosotros. Recuerda que hemos sido declarados justos a través de Jesucristo. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero la justicia de Dios es lo que Él hace, pero también lo que hizo hacia nosotros en Cristo Jesús. Así que para entender un poco más de la justicia, esa viene de una raíz que es justicia, que es justo, que significa honradez, que más íntegro, honrado, significa que recto. Así que Salmo 89, 14 dice que justicia y juicio son el simiente de su trono. Dios, del trono de Dios, que es del trono lo que sale es justicia. El reinado de Dios está construido base justicia. Dios es justo con lo que hace, con lo que es, y con eso nos llega a nosotros absoluta confianza. ¿Cómo puede saber que Dios es justo? Inspirar a nosotros en cuanto vivamos cosas, saber que Dios va a hacer justicia. No a nuestro tiempo, Él va a hacer justicia porque Él es justo. La palabra juicio es usada en el texto en diferentes lugares. Dios aplica la justicia a los hombres que Él ha creado. Y la justicia dice que si alguien hizo algo malo, ¿qué hace? Castigo. Y si alguien hizo algo bueno, ¿qué hace? Retribución y bendición. Así que el Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, todo Dios es recto. Así que todos los caminos de Dios son justos. Y si tú estás caminando por el camino de Dios, esos caminos van a ser justos, van a ser de agrado. No te voy a decir que no vas a tener situaciones, porque vamos a entender. No está diciendo Dios que porque Él sea justo y tú eres su hijo, no vas a vivir situaciones, sino que Él va a obrar una justicia. Él va a obrar. Todas las cosas que Él hace son justas. Tu justicia es como los montes de Dios y tus juicios son como un profundo abismo. Imagínate, cuando Dios hace un juicio, las decisiones son bien firmes como un monte, ¿verdad? ¿Quién mueve un monte? Cuando Dios dice algo es firme, pero también es tan profundo como el océano. Así que su justicia es eterna. Significa que esa justicia, como vimos semanas anteriores, es inmutable. Es justo, nunca empezó a ser justo, sino que Él siempre ha sido justo. Tú miras millones de años para atrás, Dios era justo. Y millones de años para adelante, que no sé, que no vamos a vivir millones de años para adelante, eso es una suposición. Todo el tiempo que mire va a ser justo. La justicia podría definirse como obtener lo que merecemos. Imagínate, ya empezar por esa la cosa a pensar. La justicia significa obtener lo que merecemos. En ambas direcciones. Si tú haces lo bueno, eres recompensado. Y si haces lo malo, serás juzgado y castigado. ¿Verdad? Pero hay un verso aquí el cual medité, que es Génesis 18, 25. Dice, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, la justicia de Dios es la norma para distinguir. No podemos dudar que el que hizo los cielos y la tierra va a hacer algo que es injusto. Así la gente diga, hemos escuchado que Dios es injusto porque permite tantas cosas. Según ellos, la maldad la permitió Dios y todo permite Dios, como que Él fuera el creador de esa maldad. Y no saben, si no han leído la Biblia, que eso es consecuencia de la desobediencia a Dios. Así que nosotros podemos confiar, para empezar a aprender, podemos confiar en que Dios va a actuar con justicia, incluso cuando no entienda sus decisiones. Hay cosas que Dios hace que no entendemos, ¿sí o no? Cuando no entendemos algo, podemos confiar en que Él es justo, está haciendo lo correcto. Este atributo nos reta a vivir ¿cómo? A mí me reta a vivir con integridad, sabiendo que Dios es justo, sabiendo incluso, ¿verdad?, que Él ve y Él juzga. Pregunto yo, ¿en qué áreas de nuestra vida no estás caminando en justicia? Puede ser en un área financiera,
Podemos ser muy santos, pero a lo que yo salgo de compra, la tarjeta queda, porque no soy, o sea, hay falta de integridad en esa parte. Gastamos más de lo que ganamos. O cualquier otra área que el Señor te lleve, porque en la medida que tú estás siendo transformada tu vida, empiezas a caminar cada día más en santidad. En una área tú no luchas, en otra área luchas. Así que mi pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida necesitas esa justicia de Dios? ¿Necesitas mayor integridad? Este atributo nos inspira a confiar en medio de la incertidumbre. Si tú te pones a ver las noticias y escuchar todas las cosas, nos trae incertidumbre, pero confiar que Dios, hablando hoy específicamente de la justicia, Él va a hacer justicia. No como tú y yo quedamos, porque hará lo que es correcto de acuerdo a tarde o temprano lo que Él decida. No podemos ignorar este atributo. Si tú lees la Biblia, ¿desde dónde Dios hace juicio? ¿Dónde empezaron los juicios de Dios en la Biblia? ¿Dónde fue el primer juicio que Dios hizo? O sea, dictaminó esto no está correcto y hay que proceder a algo. ¿Dónde? Desde Génesis. ¿Y en dónde termina la gente postrada delante del trono? El trono del Señor. En Apocalipsis. Desde que empieza la Biblia hasta que termina la Biblia, tenemos un Dios justo. Mucha gente dice que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente. No es el mismo Dios, es el mismo Dios. Recuerdan que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios, como juez, sentenció unas maldiciones sobre ellos, sobre su vida. ¿Cuáles fueron las maldiciones? Vas a trabajar y va a salir callo y la mujer con dolor. Entonces, esa es parte del juicio que vivimos todavía nosotros por el pecado original. Entonces dice, ¿recuerdan Noé? ¿Qué pasó con Noé? ¿Cuál fue el juicio de Dios en el tiempo de Noé? Envió, ¿verdad? Se dice que fueron muchos volcanes, muchas cosas, mucha agua que cayó y entonces Él sentenció al mundo con agua. Si vamos a Sodoma y Gomorra, dice que muchos volcanes ahí cayeron y cayó fuego del cielo y juzgó Sodoma y Gomorra. Dice que es una catástrofe volcánica. Dios, ¿recuerdan en Egipto? ¿A quién juzgó? A los capataces de los israelitas. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Fueron y vivieron las 10 plagas. Recuerda con la última de las más dolorosas de las plagas, que es la muerte de los primogénitos. Si vamos al pueblo cuando estaba Moisés, que bajó del monte, ¿qué pasó cuando vio el Señor que tenían un becerro de oro? ¿Ah? Hubo el juicio de Dios sobre ellos por la idolatría. Gracias, hermano. Y si vamos ¿recuerdan a Nadab y Abiú? Estas personas que presentaron un fuego extraño delante de Dios, ¿qué pasó? Fuego del cielo cayó y los acabó. Y cuando vemos también a los otros que era Coré, Datán y Abinadab, ¿no? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó, el juicio de Dios. Abirán, Coré, Datán y Abirán. Y si vemos a Israel, ¿qué pasó a Israel? Si estás leyendo la Biblia conmigo durante el año, puedes ver que Dios los perdonaba, los juzgaba. Los perdonaba y los juzgaba. Los perdonaba y los juzgaba. Cuando Dios juzgó a Israel por infidelidad, después de haber entrado a la tierra de Canaán. ¿Verdad? Y recuerdan el reino. ¿Por qué se dividió el reino? ¿Por qué fueron cautivos? Israel el reino del sur sufrió cautividad de Babilonia. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Y bueno, dirás, bueno, aquí está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos muy claro cómo Dios, y hemos visto en el libro de Juan, cayó juicio sobre los fariseos por haber rechazado al Señor. Y si vamos a Hechos, capítulo 5, recuerdan que lo que hizo Ananías y Zafira, mintieron y cayó muertos los dos. Y si vemos, recuerdan a Herodes fue juzgado también. Y por su orgullo. Y si vamos a Elimás, el mago, ¿qué pasó? ¿Verdad? Él agarró y por su posición en el Evangelio. Y a los cristianos de Corintio, ¿recuerdan? Muchos murieron y descansaron por tomar la Santa Cena indignamente. Así que estos son unos pocos los relatos porque la gente dice que no cree en un Dios justo. Un Dios que hace juicio, pero desde que empieza la Biblia y Dios no puede cambiar. De otra manera, Él es el autor de las leyes y Él debe hacer que se cumplan las leyes. ¿Verdad? Así que te pregunto, ¿será Dios un juez injusto
por castigar a un culpable. Y te pregunto, si miramos nuestras vidas, ¿cómo crees que Dios actuaría? ¿Ah? ¿Cómo crees que Dios actuaría si mira tu vida y mi vida? ¿Cuál sería su veredicto? ¿Cómo actúa la justicia de Dios en contra del pecador? ¿Será Dios injusto si no hace un juicio sobre los culpables? Y eso aquí nos pone un poquito, pero sabe que este mensaje es de buenas noticias, maravillosas noticias, pero tenemos que conocer que Dios es un juez justo y va a darle a cada uno lo que merece, ¿verdad? Retribución al que hace lo bueno y castigo al que hace lo malo. Y ahí me empiezo a preocupar porque yo no soy perfecto. Me empiezo a preocupar, pero hay buenas noticias. ¿Usted sabe cuáles son las buenas noticias? La pregunta que vamos a hacer hoy, que es el segundo punto, ¿cómo es que un Dios, que el hermano Elton la respondió la semana pasada, y yo las traigo otra vez, ¿cómo un Dios que es justo puede perdonar a alguien que es culpable y seguir siendo justo? ¿O tú crees que Dios dijo, bueno, aquí está Jesucristo, yo creo en las leyes, pero voy a crear una ley, una ley para que Él pueda ser inocente? ¿Cómo Dios puede pasar por alto la alta traición que es desobedecer a Dios? ¿Verdad? Y eso les traigo, que debemos ver lo grave que es un pecado. Nos enseñaron que eran pecadillos o cosas banales, ¿qué? ¿Pecados qué? Banales, veniales. No, pecado es pecado y todo pecado fue llevado a la cruz. Así que ya nos pone a pensar, su justicia exigía una acción. Pasar por alto la traición no sería justo, ¿verdad? ¿Cómo un Dios justo podía crear una regla especial para su Hijo Jesucristo, para sus hijos hoy día? Dice la Biblia en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado todos los días contra el impío. Cuando yo estuve muchos años en una iglesia diferente a la que nosotros llevamos, ese versículo nunca lo leyeron. Hasta que yo me enteré, ¿verdad?, que eso es real. Aquellos que no están en Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Pero Dios propuso algo para salvarnos. No es que nos quedemos allí. Dios pues. Así que la justicia de Dios es una parte indispensable de su carácter. No podemos sacar que Dios no es justo. No es solamente amor, santidad, sino que Dios es justo. Y ¿qué le digo yo? Si Dios no aplicara su justicia en este mundo, ¿cómo estaría el mundo? Si el mundo está en caos, ¿cómo estaría el mundo sin que hubiera alguien que rigiera las leyes o mantuviera las leyes? Así muchos se las pasen. Sería un caos. ¿Sabe qué reinaría? El mal reinaría. Ahorita no está reinando el mal, pero todo lo que pasa, si Dios sacara a sus hijos, sacara a la iglesia y Él retirara sus manos de este mundo, el mundo se acaba en unos segundos. El mundo se acaba porque Dios como juez, Él está rigiendo, pero a su manera, no a la mía ni a la tuya. Él tiene un plan porque es bueno. Así que la justicia requería una pena de muerte. Por alta traición, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? ¿Por qué dice que es muerte? Porque el juez, al ver la traición, declara muerte. Pero dirás, bueno, eso fue Adán y Eva, ¿no? Pero la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos caemos en esa categoría de alta traición. Todos merecemos la muerte. Cada ser humano se ve reflejado aquí. Cada sentencia que hace Pablo en la Biblia es para cada uno de nosotros. O era para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada ser humano está reflejado. No queda nadie afuera. Si te pones a mirar al de al lado, pues te vas a ver mejor, pero eso es una mirada miope. Debemos mirar hasta la ley de Dios. Pablo nos dice en Romanos 4:5 que Dios justificar es perdonar. Justifica no a los buenos. Dios no perdona a los buenos. ¿A quién perdona Dios? A los pecadores arrepentidos. ¿Quién era uno bueno? ¿Recuerdan? El joven rico. Él se creía uno bueno. ¿Y cómo se fue? Condenado. Pero aquel que reconoce, y ahí que viene el Evangelio, reconoce su pecaminosidad, reconoce que no es bueno como él cree, a ese, si va a Cristo, es perdonado. Y con todo lo que conlleva. ¿No es contradictorio eso que Dios perdona a uno que es pecador? ¿Un pecador qué es? Un culpable. ¿Y un culpable qué merece? El castigo. ¿Y por qué es perdonado? Bueno, esa es la gran noticia del Evangelio. La gran noticia. ¿No estaría Dios violando, diciendo su justicia en declarar al culpable inocente? Mira lo que dice la Biblia en Éxodo 23:7. Que
que Él no absuelve a aquel culpable. La Biblia se contradice. Él no absuelve al que es culpable. Y Proverbios 17:15 dice que es abominación para Dios justificar al impío. Y aquí vemos varios impíos justificados, ¿verdad? Y Dios no hizo abominación en nuestras vidas, ¿verdad? Vuelvo nuevamente a la pregunta. ¿Cómo Dios justifica al pecador y sigue siendo justo? No se mancha su carácter. Y le doy una pista. Cuando Adán y Eva ellos eligieron desobedecer, eligieron seguir su camino cuando Dios les mostraba un camino. Es que ese es el pecado. La gente cree que el pecado es hacer lo terrible. No, pecado es que Dios nos pone un camino y nosotros nos vamos por otro camino. Así que ellos se desviaron del camino de Dios. La justicia exigía la muerte de ellos por la traición. Así que alguien tenía que morir. ¿Recuerdan que Adán y Eva qué pasó? ¿Salieron? ¿Cuál fue el castigo? Salieron del Edén, fueron expulsados, se pusieron algo allí y ellos se sentían ¿qué? Desnudos. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Cubrir su vergüenza. Allí vemos la segunda imagen, bueno, la imagen de Cristo, porque Él tomó un animal, ese animal derramó su sangre y con esa sangre fueron cubiertas las vergüenzas de esas personas. Así que para cubrir, Dios mató un animal inocente para cubrir a Adán y Eva, sirviendo de protección no solo del cuerpo, sino de su pecado. Ese pecado cubierto es una forma temporal. Y esto es una imagen de ¿quién? ¿Quién iba a cubrir los pecados de nosotros de manera definitiva? ¿Qué inocente tenía que morir? ¿Qué sangre tenía que ser derramada para cubrir las vergüenzas de un hombre culpable o una mujer culpable? Cristo Jesús. Ahí empezamos ya. Luego del pueblo de Israel debía hacer sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué ellos hacían sacrificio cada año, cada tiempo? Porque ese pecado que ellos tenían tenía que ser cubierto temporalmente por un animal, pero no eran perdonados, era cubierto su pecado. Porque era señal de que Dios, miles de años después, estos animales eran un sustituto de aquel cordero que iba a morir por nosotros en la cruz. Así que, por eso dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Aquí vamos a responder la pregunta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, ¿qué estamos entendiendo? La justicia de Dios es cómo una persona es declarada inocente, cómo una persona es declarada sin culpa, es por fe, no por obra. Así que, y por eso dice, el justo por la fe vivirá. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, el Cordero que derramó su sangre, su justicia es pasada a mi vida y mi pecado es puesto delante. Pero esto lo voy a explicar un poquito más adelante y verá que yo quiero que tú salgas de aquí tan agradecido que te consagres al Señor después de escuchar lo que Cristo hizo por nosotros. Así que esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante los ojos, lo cual se logra desde el principio por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Okay? Así que el Evangelio es la clave para recibir cuando una persona, como Dios, puede declarar al culpable inocente, el Evangelio tiene mucho que ver allí. Y este no es cualquier mensaje del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios para una persona culpable sea declarada inocente y Dios seguir siendo justo. No es un mensaje, es un mensaje de vida. Es más que un mensaje, cuando tú recibes el Evangelio y lo recibes por fe, es un encuentro con el Salvador, con aquel que creó todo el cielo. ¿Y cómo respondemos nosotros en fe? El Evangelio es el Dios en acción, rescatándonos a nosotros. Así que escuchar realmente el Evangelio es experimentar la presencia de Dios. ¿Sabe qué dijo Dwight Moody? Él dijo, el Evangelio es como un león. ¿Qué tienes que hacer con el Evangelio? Soltarlo. Suelta el león. Cuando tú sueltas el león tiene poder. Cuando tú hablas del Evangelio, tiene el poder para que un culpable sea declarado inocente delante de Dios. Ese es el mayor poder. El mayor milagro es ese. Que tú ya no seas culpable delante de Dios. La salvación de la que habla Pablo es más que el perdón de pecados. Incluye alcance de la total liberación de los resultados de lo que heredamos en el primer Adán. Implica justificación, que es corregido como inocente. También viene a ver la santificación, o sea que tu vida está separada para Dios, y la gloria de que experimentan aquellos que están en Cristo.
Convertirse en un hijo de Dios a través de la fe nos libera de todo lo que teníamos en Adán. Nos libera de la acusación. Seguimos teniendo un pecado. Así que, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo, si hemos escuchado un poquito, cómo somos declarados justos nosotros? Por, ¿cómo dije? Una palabra. Mediante la fe. Entonces, nosotros dejamos de ser culpables delante de Dios por la fe en Jesucristo. Mire, busque por favor Romanos 3, 21, 22. Clave para esto. Hermoso texto que nos aclara un poquito más. Voy a dejar esto aquí. Romanos 3, 21, 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Y esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Qué dirá a nosotros la palabra pero ahora? ¿Qué nos dice pero ahora? ¿Qué les dice la palabra pero ahora? Estamos hablando de algo y dice pero ahora. Cuando te dice alguien, no, estábamos pobres pero ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa vida? Eso es un cambio, un cambio. Estamos hablando de que todos somos culpables, que la gente hacía sacrificio, que la gente trabajaba por la salvación, pero dice no, pero ahora Dios cambió, ¿verdad? Ahora, por la fe, nos dice un cambio, denota intervención de Dios. Dios tuvo que venir y meter su mano para salvarnos. Ahora es por fe. La vida y la muerte y resurrección de Cristo lo cambió todo, hermanos, lo cambió todo. Cuando llegó Jesús, nos transformó y esas son las mejores noticias. La justicia de Dios, declarado justo por medio de la fe, es para todos, ¿quién? Los que creen, aquellos que se rinden al Señor, aquellos que creen en el mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos estar bien con Dios? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con Dios? Es por fe, hermanos. Es por fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo sobrenatural. No depende de nuestro desempeño. Antes de llegar al cristianismo, creíamos que siendo moralmente buenos, haciendo tantas cosas, no, es la salvación, es por fe. No se gana, solamente ¿qué? Se recibe. Cuando tú escuchas el Evangelio, ¿qué tienes que hacer? Extender tus manos. Esa es la fe. Yo lo recibo. No tenemos mérito ninguno nosotros para tener ese regalo de Dios. Así que el medio para recibir la inocencia, el medio para ser transformado es la fe. Y alguien dio un concepto de justificar, o sea, declarar inocente. White Grunden dijo, la justificación es el acto legal instantáneo en el cual considera que nuestros pecados han sido perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios. Y esto lo voy a explicar poco a poco. La persona justificada tiene una nueva posición legal. ¿Cuál es? De culpable a inocente. Esta es la posición legal. Se ha manifestado Dios, es decir, en Jesús. Y el versículo 22 dice que la justicia ha sido dada por la ley. Dios nos da una justicia aparte de la ley. La ley es todo eso que Dios trajo al pueblo de Israel, que ¿qué decía? Esa ley había que cumplir, pero aparte de la ley Dios nos salvó. Así que la NTV dice, así nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. En una ocasión, en una ocasión en el monte Moisés, ¿verdad? Y esto es algo, en el monte Moisés le dijo al pueblo, vamos a dividirnos en dos grupos, ¿ok? ¿Qué pasó? Moisés, ¿sabe qué? Moisés le dijo al pueblo, eso fue en Deuteronomio 27, 12, 13. Moisés dividió al pueblo en dos grupos. Un grupo estaba en el monte Gerizim y el otro grupo estaba en el monte Ebal. Y dice que aquellos que estaban sobre el monte Gerizim fueron declarados, todas las bendiciones caerían por obedecer. Pero aquellos que estaban en el monte Ebal, todas las maldiciones por la desobediencia caerían sobre ellas. Así que si nos ponemos a ver, esto es una ilustración de dónde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en el monte Ebal, donde están aquellos que no obedecen a Dios, y todas las maldiciones de Dios, dice la Biblia, que aquel que no cumple, todas las maldiciones de este libro estarán sobre él. Y aquellos que están en el monte Gerizim,
todas las bendiciones de Dios cayeron sobre él. Entonces, ¿cómo fuimos nosotros salvos? Jesús estaba en el monte Gerizim, con todas las bendiciones, toda la obediencia, porque él cumplió la ley desde la cuna hasta la tumba. No estamos hablando de ser un poquito mejor para estar ahí, no. Tenía que ser perfecto. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se fue hacia el monte Ebal y todas las maldiciones de Dios cayeron sobre Jesús en la cruz. Y nosotros fuimos pasados al monte Gerizim. Y todas las bendiciones que Cristo ganó por haber cumplido están sobre tu vida. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho maldición por nosotros, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fuertes palabras, ¿verdad? Pero esa maldición es para nosotros. Lo hermoso y lo maravilloso y lo incomprensible es que Jesús fue maldito por nosotros. Él tomó el lugar del maldito, del desobediente, para que nosotros fuéramos toda bendición de Dios. Por eso dice que en la Biblia que estamos bendecidos con toda bendición espiritual de los cielos. Todo lo que Cristo ganó en su vida, todo te lo dio a ti cuando solamente tú entregaste su vida a Cristo. Así que Cristo fue maldito, castigado por Dios en el Calvario. Dios, todo, si alguien se postra sobre un ídolo, un idólatra, él sufrió la maldición de eso. Como una persona que deshonra al Padre, si tú eres cristiano, tú alguna vez deshonraste a tu Padre, la maldición de haber deshonrado yo a mi Padre cayó sobre Jesucristo. Como el que roba y ahora es cristiano, las maldiciones del robo, de ese pecado cayó sobre Jesucristo. El que asesina, el que vive con inmoralidad sexual, Cristo fue maldito por cada uno de esos pecados que nosotros cometimos. El que dice la Biblia, el que no hace justicia al extranjero, a la viuda y al huérfano, tiene el castigo de Dios, la maldición de Dios. Cristo lo tomó. Cristo tomó tu lugar y el mío. Y yo puedo quedar hasta ahí. No sé si tú puedes mirar la cruz de la misma manera hoy día. A veces vemos la cruz porque venimos de tradiciones, la cruz está en todos lados, pero la cruz tiene un significado muy fuerte. Nosotros somos los que estábamos en el monte Ebal, transgresores del pacto, desobedientes, y Cristo en el monte Gerizim, y en vez de recibir las bendiciones por su obediencia, recibió las maldiciones por nuestra desobediencia. Dios le asignó la culpa y Dios lo maldijo en la cruz del Calvario por los pecados que él no había cometido. Porque ¿qué? Alguien tenía que morir, ¿verdad? ¿Quién fue declarado culpable? Yo no fui declarado culpable, pero alguien tenía que pagar. Y el que pagó fue Jesucristo. Así que ahí hay una palabra que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por ese pecador que somos tú y yo. Y hay una palabra muy especial que se llama la imputación. ¿Qué es imputación? Que todo lo que Cristo hizo te lo pasó a ustedes. ¿Alguna vez han mandado un cele, verdad? Él te lo transfirió a tu cuenta. Y tu cuenta, cuando Dios ve tu cuenta, ve perfecto, santo, obediente, todo. Y tú le transferiste, y Dios sacó de tu cuenta toda la desgracia, toda la desobediencia para pasárselo a la vida de Cristo. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, Él estaba, Dios, no cayó el pecado sobre Él, pero sí Él representó toda la maldad, todo el pecado de este mundo para que esos pecados fueran cubiertos con su sangre. Así que justificación, somos justificados ante Dios por lo que hizo Jesucristo por nosotros, por su vida derramada. Jesús vivió una vida perfecta, que tú y yo no vamos a vivirla, pero ahora Dios te ve como perfecto delante de Dios, porque Jesucristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y al morir, el antiguo Roberto murió allí con él, pero él murió en mi lugar. Eso significa, ¿por qué crees que la Biblia dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Los que antes vivían conforme a la carne y ahora viven conforme al Espíritu. Porque la condenación, no es que la borraron, la condenación cayó sobre Cristo. Por eso nosotros no estamos condenados, porque Cristo fue condenado. ¿No te lleva todo esto a ver la cruz diferente? ¿No debería una persona que salva estar tan agradecido, no importa lo que venga a su vida, si ya el mayor milagro, que era un día estar delante de un Dios justo y recibir toda su ira, la recibió Cristo por ti? Esto, ¿verdad? Es por esto que Dios permanece justo y no viola su justicia al perdonar a aquellos que merecen la muerte, porque Cristo murió por ellos. Aquellos que ponen su fe en Cristo, los pecadores arrepentidos, perdonados, reciben esa justicia, y entonces ahora pasamos a ser no solamente perdonados, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Mira qué extraordinario, de ser odiado por Dios a estar cerca de Dios, hijo de Dios.
En la mayoría de religiones las personas están trabajando por su salvación. Hacen obras para ser aceptados. Rituales, tradiciones, pero claramente la palabra de Dios nos dice que solo se recibe por fe. Por eso muchos no creen. Ustedes no tienen que hacer cosas para la salvación. No, después tenemos que vivir una vida cristiana y luchar, pero nosotros somos salvos solamente por fe. ¿Qué piensas tú del costo que valió tu salvación? ¿Ah? Al pensar en Cristo. Porque la gente dice la salvación es gratis, ¿sí, verdad? Tú no pagas por la salvación, pero alguien pagó por ti. Un cristiano que entiende, que tiene llena la llenura del Espíritu Santo, al ver el costo de lo que ocasionó ser inocente ahora delante de Dios, no puede seguir viviendo igual. No podemos ser. Entonces, ¿qué necesitamos para ser declarados justos? La fe. Y si tú hoy no tienes a Cristo por fe, hoy día puedes tener esa salvación. Porque Cristo trabajó por ella, Cristo lo ganó. Por eso no hay condenación, Romanos 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo. Este versículo, Romanos 8.1, declara una de las verdades más importantes de la palabra de Dios. Porque dice, ¿verdad? Dice que Dios no vino a condenar. ¿Por qué no vino a condenar Jesús? Porque ya todos estamos condenados. Él vino a sacar a los que estaban de condenación, a sacar a aquellos que, ¿verdad?, entreguen su vida. Esta es una de las verdades, meditando la palabra de Dios, más liberadoras, más hermosas. Saber que gente condenada vive ahora libre por la obra de Cristo. Además, no solamente estamos libres, somos sus hijos, sino que te abrió el camino para que tengamos una comunión con el Padre. A los que antes rechazaba y había un abismo, ahora podemos entrar confiadamente, sin necesidad de sacrificio, sin necesidad, porque Cristo para nosotros es nuestro sumo sacerdote. Ya no tiene que ir el sacerdote una vez al año con una cadenita amarrada y una campana para ver si está vivo, porque el que entraba, el sacerdote, sumo sacerdote, que entraba con pecado, caía muerto. Nosotros podemos entrar confiadamente y decirle todo lo que se te ocurra, sabiendo que Él es Dios. Y decirle, Dios, no entiendo, Dios, estoy molesto, Dios. Y eso nada más lo ganó Cristo por ti, porque nosotros no merecemos. Y a veces vemos a Dios tan pequeño que nos sentamos a hablar como si fuera un amigo. No, Él es Dios, controla y bendice y hace lo que quiere para nosotros, pero Él es un Dios justo y bueno con nosotros. Cristo nos dio acceso para entrar en tu presencia, por eso podemos vivir con deleite. Dice la Biblia que, ¿verdad?, deleítate en el Señor, en su presencia, y Él concederá las peticiones de su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mis deseos y solamente a lo que Él tiene para mí. Su justicia nos garantiza vida eterna, y no solamente vida eterna, sino que Él va a obrar para nosotros con una fidelidad y va a trabajar para ti y para mí. Esa y muchas más son las riquezas que Dios promete para aquellos que son sus hijos. ¿No crees en vista de lo que hizo Jesús por nosotros, verdad? ¿No crees que nosotros deberíamos vivir para Él también? ¿Ah? Eso es lo que se espera un creyente, que viva para Él. Por eso le dice la Biblia, ya no vivas para ti, vive para mí, porque yo te compré a precio de sangre. Lo que yo hice no fue cualquier cosa. Si tú crees que comprar es cuando tú vas a comprar un pan a la panadería, no, eso costó un alto precio que nadie podía pagar. Y Él lo pagó. ¿Y qué se espera de nosotros? Que en agradecimiento, que meditemos cuando perdamos ¿verdad? A veces perdemos el giro y nos podemos ver la situación acá. No. Mira lo que se obtuvo. Si Dios fue capaz de hacer eso por ti, no va a hacer lo demás. ¿No crees que ser adoptado como hijo de Dios es la mejor que puede pasar una persona? De ser enemigo, de ser hostil, a ser hijo, sentarse a la mesa. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ah? ¿Quién acusará? ¿Sabe qué dice? Por eso es que Dios es el que justifica. No hay nadie que lo acuse porque Dios ya lo declaró inocente por lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo, porque dice, Dios es el que lo justifica, Cristo es el que murió y el que también intercede por ellos. La culpa, ya no podemos vivir con culpa, con vergüenza, ya no podemos vivir con miedo, porque si estás en Cristo, todo esto se te ha dado a tu vida. Ya no eres más un condenado, ahora puedes acercarte. El que estemos libres de condenación es un regalo maravilloso. No es una licencia para pecar, como dirían otros, sino es una licencia para vivir, motivados a vivir en santidad. Ya casi nadie habla de santidad en la iglesia. Pero la Biblia no se puede vivir sin santidad delante de Dios. Santidad es una vida, no perfecta, pero sí apartada para Dios, que vea la diferencia. Yo soy cristiano, no tienes que decirlo. Yo estoy en este trabajo, soy cristiano, no soy uno del montón. No quiero decir que sea el más listo, pero sí el más íntegro. El que trabaje duro, no que me vean a mí reposando, escondiéndome,
quejándome. Si no me gusta el trabajo, cambie ese trabajo, pero tiene que, en lugar donde Dios lo ha puesto, debe brillar para que otros conozcan esa verdad tan maravillosa. Mira qué hermoso, de pecador condenado a hijo justificado. Wow. De pecador condenado a hijo justificado. Y eso cambia la manera que vemos nosotros y tratamos a los demás. Si tú eras eso, ¿cómo vamos a ver a los demás? Igual, como con miseración, con misericordia, porque ellos, será lo que sea, pero están condenados. Esa ira, toda esa maldición está sobre su vida. Pero yo no la veo. Pero la vida no son 70 años, la vida son millones de años con Él. Como vimos en el Salmo 73, Asaf le fue muy mal, pero cuando vi el final de ellos, yo hablaba con Pati en estos días, que hay una falsa doctrina que todavía se ha colado en la iglesia, que es la dualidad. O sea, nosotros vivimos, lo espiritual es ahorita, y cuando salgo es la vida real. Es la vida real. El trabajo, la lucha, no. Toda la vida espiritual para los espirituales. Y toda vocación, desde pastor hasta la persona que está afuera haciendo cualquier cosa, es algo espiritual, es algo sagrado, porque lo hacemos para la gloria de Dios. Y Dios va a mirar eso y la gente va a decir, wow, ¿qué tienes tú? Así que te pregunto, ¿cómo puedes perdonar pecado y seguir siendo justo? A través de lo que Cristo hizo. Transfiriendo tu maldad a Él, transfiriendo la buena vida, perfecta vida de tú, y Dios cargó sobre tu pecado, fue condenado. Así que, tercer punto y último, nuestra respuesta. ¿Ahora qué? Sabemos que Dios es justo. Luego sabemos, ¿verdad?, cómo se contestó esa pregunta. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo debemos vivir a la luz de que Dios es justo? ¿Cómo debemos vivir en presencia o respuesta a la justicia de Dios? ¿Cómo reaccionar? Yo diría gozoso, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia, esté gozoso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque por lo que veo alrededor, no. Porque yo me recuerdo quién es mi Dios, lo que hizo por mí, ¿verdad? Y está en mi vida. Ese es el gozo. Él hizo lo imposible, declararnos inocentes cuando somos culpables. Dice la Biblia que el alma que pecar, esa morirá, y ya nosotros no estamos entre ese grupo. ¿Por qué? ¿Han visto las películas donde van las personas a ser ejecutados en esos presos que son de máxima seguridad y los meten en qué? Los meten para hacer la pena de muerte. Nosotros estábamos en el pabellón nosotros estábamos en el pabellón de la muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Te sacó de allí. Y no solamente te puso en un lugar diferente, te sacó de la cárcel. ¿Ok? Te sacaron del pabellón de la muerte y te han llevado a casa. No solamente, cuidado, porque este es un criminal, no. Te voy a sacar, pero no. Él te puso a vivir con toda la confianza, con toda la fidelidad. Así que ese juez se convirtió en tu padre. Juez que se convierte en padre. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 2:29, si saben que el justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Justamente, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Y cuando fallemos, porque vamos a fallar, ¿qué hacemos? Reconocemos. Ya que sabemos que Cristo es el justo, también sabemos que todos los que hacen justicia son hijos de Dios. Entonces, la primera recomendación de cómo vivir ante la justicia de Dios en mi vida, al ser declarado inocente, es vivir justamente. Imitando a Dios, imitando a Jesús. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios son conocidos, ¿verdad?, porque viven con justicia. La evidencia más grande de que somos hijos de Dios es que practicamos la justicia, ¿verdad? No que somos perfectos, no que no vamos a decirlo. Esa es la evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Vivir de acuerdo a su naturaleza, vivir de acuerdo a lo que se espera de ti, vivir con bondad, con amor, vivir haciendo su voluntad. Eso es vivir con justicia. Pregunto yo, ¿tendrá significado para ti ser llamado hijo de Dios? Hijo de Dios es el título más grande que hay en esta tierra para un hombre. Ese es el título más alto. Ni un rey, ni presidente, más alto. Hijo de Dios. Y tú lo tienes, se te ha entregado ese título. Así que debemos representar ese título. Estamos representando a Dios cada vez que vamos a un lugar. Estamos representando a su iglesia. Estamos representando a su Hijo Jesucristo. Así que debemos vivir en continua obediencia al Señor. Así que, ¿cómo podremos discernir nuestra vida diaria? ¿Será que en nuestra vida diaria se puede notar que vivimos bajo la justicia de Dios? Si no es así, te pregunto,
¿cómo puedo, o pregúntate tú de tarea para la casa, cómo yo puedo, estas áreas que no estoy viviendo justicia, vivir mayor justicia? O decirle, Señor, ¿qué acciones concretas me ayudas a diseñar para poder vivir de acuerdo a esa justicia, de acuerdo a lo que tú mandas? En cuanto a la anterior manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la anterior manera de vivir, ¿qué dice? Despójense del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado. Renueven la mente, ¿verdad? Renueven esa mente en el espíritu de la mente y vístanse del hombre nuevo. 3 cosas. Despójense. ¿Qué será despojarse? Cuando ya yo soy creyente y tengo que vivir la justicia, yo debo tener una acción que es, a mí, yo digo, ropa, quítate. Ropa, quítate. No, yo debo, ¿qué? Atenuar la acción, que yo debo despojar. La palabra despojar significa poner lejos, separar, alejar, desechar, privarme de ¿qué? De la antigua manera de vivir. Yo debo poner bien lejos el Roberto que era anteriormente. Por eso la Biblia nos manda a crucificarlo. Debo echarlo lejos. Como si en estos días la basura la dejamos una semana más y olía terrible. Si tú dejas el hombre nuevo allí, va a oler feo. Va a oler feo. Generalmente tienes que, con violencia, sacarlo. Esa es la palabra despojarse. Con violencia sacar ese hombre viejo de aquí. Este hombre es la antigua manera de vivir. Entonces, ¿cómo vivimos? Bueno, esto no lo hace un creyente, esto lo hago yo. Bueno, Señor, ayúdame. Quiero decir eso. Yo soy mentiroso, mentirosísimo. Decía muchas bicicletas. Todavía tristemente he hablado con algunos que dicen que son creyentes y se les salen las bicicletas. ¿Verdad? Groserías, malas palabras. Ya tengo que cambiar mi manera de hablar también. No estoy diciendo que si eres nuevo se te sale una, pero tú tienes que darte cuenta que eso no agrada a Dios y debo cambiar esas cosas. La única forma de cambiar es también que es renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Bueno, renovar la mente porque teníamos una mente oscurecida y la mente, si tú dejas la mente en blanco, como nos dice, esa mente está bombardeada de tantos y te minan. Si tú das cabida a los pensamientos de tu mente anterior o del mundo, no vas a poder caminar la vida cristiana. ¿Verdad? El hombre necesita renovar la mente, porque la mente de nosotros anteriormente era inmoral, era una mente que no le agrada a Dios, y debo convertir esa mente en una mente que sea agradable a Dios. ¿Cómo? Si yo no leo la mente, ¿podré yo cambiar mi manera de pensar si no leo la Biblia? Es imposible. Yo puedo decir, mente, límpiate, mente, límpiate. Mente limpia, no se va a limpiar. Tú debes agarrar pensamientos, ¿y qué? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Tú sacas lo malo, pero debes meter lo bueno. Entonces debes renovar la mente, despojarse del viejo hombre, renovar la mente y vestirse del nuevo hombre, ¿verdad? Del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad quedó dañada. Y cuando Cristo nació, hay una nueva humanidad en Cristo. Y nosotros estamos siendo transformados a una nueva humanidad. Ya hemos recibido mucho, pero al final lo va a hacer el Señor totalmente. Pero yo empiezo a cambiar mi antigua manera de vivir, porque nosotros esta nueva humanidad también va a vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios hace todo nuevo, entonces tenemos que cambiar. Aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Su vida es caracterizada por la verdad. No podemos seguir viviendo la mentira. Todo es una mentira, eso es una mentira, ocupo, me callo, finjo, como estábamos hablando esta mañana, vivimos con caretas. Eso es seguir viviendo con el viejo hombre. Pregunto yo, ya termino, ¿qué actitudes y patrones de tu vida te siguen afectando tu relación con Cristo que son antiguas? ¿Qué acciones puedes tomar esta semana para poder empezar a renovar la mente? La primera que te puedo sugerir es que leas la Biblia. Leas la Biblia, escucha predicaciones, canta canciones cristianas, ¿verdad? Discipúlate. Todo eso va a hacer que empieces a cambiar tu manera y necesitamos pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque eso no es fácil. Cambiar no es fácil. Ya se nos ha quitado el poder que nos esclavizaba, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Como yo hablo a veces con Pati, si nosotros queremos la ayuda del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, yo no puedo andar en pecado. Lo primero que tengo que hacer es tirarme rodillas, Señor, perdóname. Automáticamente te perdona. Y ahí el Espíritu Santo va a tomar. No puede pasar en tu vida cosas espirituales si tú sigues en pecado, alejado de Dios. No puede. Así que te invito a eso. ¿De qué manera puedes reflejar esa justicia en tu vida? También deberíamos vivir con gran confianza. ¿Crees tú que si Dios es justo y ha quitado la mayor justicia se te ha hecho a ti, no deberíamos vivir
con confianza. Dice el Salmo 92:15, Él es mi roca y el que en Él no hay injusticia. ¿Qué es una roca? Una roca es un lugar donde se para alguien y está ¿qué? Firme. Un cristiano que ha sido perdonado y que la justicia de Dios está en él, vive con firmeza. No vive en dos aguas. Y si algún nervio o alguna circunstancia va a la fuente, va a la roca y se fortalece. Se fortalece. Porque cuando tú has recibido eso, ese regalo de Dios, su justicia a través de Cristo, oye, debes vivir confiado. Debemos vivir confiado, no temer. ¿Ves? Vives parado sobre una roca firme que es Cristo. Y lo último, ¿verdad? La última respuesta a la justicia de Dios. Dice el Salmo 40:10, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón y he proclamado tu fidelidad y tu salvación. ¿Qué es lo último que se nos pide? Proclamar, ¿verdad? Proclamar la justicia de Dios por las naciones. ¿Qué será eso? Proclamar la justicia de Dios en las naciones es ir a hablar de eso a los demás. De agradecimiento, yo le digo a otro, mira, hay un Dios que es justo, hizo esto, Cristo hizo esto. Debemos contar las obras de justicia. Debemos contar lo imposible que el juez, que Dios es juez, y que esa es una cita ineludible para todo hombre, pero que Cristo hizo algo para que en esa cita seamos vistos no por el juez con la ira, sino seamos vistos, ¿verdad?, como un padre. Así que termino con es que podamos vivir, hermanos y hermanas, sobre ese fundamento firme que hace que vivamos con confianza, ¿verdad? Abandonemos la antigua manera de vivir, renovemos la mente, vistámonos del nuevo hombre. Si has recibido la justicia de Cristo, estás viviendo sobre una roca firme y te da seguridad y confianza. Vive con seguridad y confianza. Y si no tienes seguridad y confianza, métete con el Señor. Nosotros te podemos acompañar a hacerlo, ¿verdad? Aquí hay un altar para venir y orar y conocer. Hay que trabajar en eso. Eso no viene por cada domingo estar en la iglesia. Te lo digo por experiencia. Eso cuesta. Pero tenemos al ayudador y al poderoso de nuestro lado. Vivamos como hijos de Dios. El mayor regalo que se te ha dado es hijo de Dios, que viene con la salvación. Vivamos de manera justa como un hijo de Dios para que las personas puedan mirar qué es vivir para el Señor y puedan, ¿verdad?, puedan ver que los que están en Cristo tienen un cambio real, un cambio profundo, un cambio de una persona que obedece constantemente al Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar en este momento. Oremos. Let's pray. ¿Ok? Amigos, que si hay alguien que nos visita o que nos está viendo, si tú no estás en Cristo y has escuchado en dónde estás, estabas en el monte Ebal. Sobre todas las Biblias dicen en Deuteronomio 28 que todas las maldiciones de este libro estarán sobre aquellos que no obedecen. Pero ¿sabes qué? Somos culpables de desobediencia. Pero ¿sabes qué? Dios es un juez que no puede dejar libre al culpable. Y eso para ti y para mí es preocupante. Si eso te preocupa hoy, mi amigo, mi amiga, déjame decirte que la Biblia está establecido para los hombres que vivan una vez y después viene el juicio. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ese juez, si eso te preocupa, yo te invito hoy a hacer lo que hoy hemos hablado, a recibir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa viene a través de reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados, creer verdaderamente que Cristo logró esa libertad y al resucitar al tercer día te regala una vida eterna porque Él vivió la vida que no podíamos vivir y Él murió la muerte que merecíamos como culpables y resucitó al tercer día para regalarnos vida eterna. El Evangelio es muy simple. El Evangelio dice que todos estamos pecados, pero la Biblia dice que Jesucristo vino a rescatarnos. Oremos, Iglesia también. Padre Celestial, yo te pido en esta preciosa tarde que nos ayudes a vivir como hijos tuyos, a vivir justamente, a mantener una vida de oración y de adoración, a arrepentirnos cuando pequemos y a obedecer continuamente tu palabra, Señor. Que podamos vivir sobre esa roca firme, con firmeza, con confianza y contándole a otros el gran Dios que tenemos y la victoria que obtuvo a través de la cruz de Cristo. Padre, gracias. Si hay en este lugar personas que están orando para vivir con esa confianza, para que le ayudes a acomodar esas áreas de tu vida donde no están mostrando la obediencia a Cristo Jesús, ayúdale. Y si alguien ha hecho la oración para entregar su vida a Cristo, Señor, sigue ayudándole y dirigiéndole. Y aquí estamos para servir a aquellos que han conocido a Cristo el día de hoy. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén.